Bueno, quisiera empezar dando un gran saludo de bienvenida a las personas que nos acompañan y que hoy han hecho y prestado atención y han hecho caso a la invitación que le hemos querido hacer extensiva desde bibliatogo.com. Quiero recordarles que bibliatogo.com es un proyecto de formación donde las personas que estén sinceramente interesadas en construir y desarrollar su proyecto de vida espiritual lo pueden hacer siguiendo un orden, siguiendo un paso a paso, unas instrucciones que son básicas, elementales, pero que con el tiempo, con el esfuerzo, con la disciplina que usted ponga a la hora de realizar los estudios y de realizar la capacitación, estoy plenamente convencido que obtendrá los resultados que espera. En el día de hoy, en la tarde de hoy, quiero compartir con ustedes un hermoso mensaje de la palabra de Dios. Hemos venido hablando acerca de la adversidad, hemos venido hablando acerca de la bendición y hoy quiero invitarles a ustedes a aprender a vivir en verdadera unidad, aprender realmente a experimentar la vida de unidad entre nosotros, ¿cierto? Aquellos que somos hijos de Dios y que tenemos en común la fe, pero también la unidad más importante, esa unidad que usted y yo aprendemos a desarrollar con nuestro Padre, con nuestro hermano Jesucristo y con la maravillosa persona del Espíritu Santo. Por eso, alrededor de este tema de la unidad vamos a estar aprendiendo en la Biblia lo que la Biblia nos declara acerca de lo que es y debe ser la verdadera unidad. Por eso, quisiera que empezáramos hablando un poco acerca de el concepto como tal. Pues bien, el concepto de unidad es muy amplio, pero podríamos, digamos, acercarnos un poco a la definición de lo que es la unidad, primero pensando que la unidad es cada una de las partes, secciones, grupos que integran un mismo organismo. Si usted bien observa, nosotros físicamente somos una unidad que realmente es el resultado de la unión de muchos sistemas. Nuestro sistema respiratorio depende de nuestro sistema circulatorio, de nuestro sistema endocrino, de nuestro sistema muscular, de nuestro sistema óseo. Y cuando usted y yo de una u otra manera entramos o tenemos problemas con uno de nuestros sistemas, pues básicamente todo el conjunto en sí empieza a ser afectado. Por eso, lo primero que deberíamos decir es que la unidad, ¿cierto? Es cada una de las partes, de las secciones, de los grupos, de los conjuntos que integran entonces un mismo organismo. Podemos también decir acerca de la unidad que la unidad tiene relación con la calidad de las cosas entre cuyas partes hay coordinación plena y absoluta. Piensa en una orquesta. Una orquesta, aunque está compuesta de muchos instrumentos y de muchos músicos y de muchas partituras y de muchos tonos y de muchas notas musicales, cuando esas partes, cuando pensamos en la coordinación que debe haber para elaborar o para llevar a cabo una pieza musical, casi que se unen de una manera perfecta y hay una coordinación plena y absoluta entre esas cosas que parecen diferentes, pero que al unirlas y al estar todas ellas en una armonía perfecta, generan entonces una pieza musical. Podríamos también decir respecto de la acción, cuando hablamos de unidad, pues básicamente la unidad entonces vendría a ser como la calidad de la obra en la que solo hay un tema o pensamiento principal o central. De ahí, por ejemplo, que pensemos en el gusto que tienen algunas personas, por ejemplo, por el fútbol. Y aunque en realidad pues todos aman ese pensamiento y son hinchas de su equipo y acompañan a su equipo, pues bien, lo cierto es que hay un mismo tema y un solo pensamiento, aunque cada persona piense de manera diferente, aunque cada persona tenga una orientación, tenga una razón, tenga una lógica diferente, los une un pensamiento. Pero hay una que a mí particularmente me gusta mucho cuando hablamos de la unidad, y la unidad tiene que ver con la calidad de lo que es uno. De ahí entonces que digamos que lo que realmente está en unidad no se puede ni se debe dividir. Por eso, cuando Jesucristo llegó a mi vida, Él vino no solamente a tomar mi corazón y mi vida, sino que Él vino
para generar a partir de ahora una unidad perfecta. Nada nos podrá separar a usted y a mí del amor de Dios. Nada nos podrá separar a usted y a mí de la experiencia maravillosa de ser hijos e hijas de Dios. Usted y yo ahora estamos en unidad con el Padre. Es importante entonces que cuando usted y yo realmente tengamos esa relación y ese encuentro con Jesucristo, partamos de la realidad de que en nuestra vida, cuando Dios llega a nuestra vida está particularmente desordenada, está particularmente dividida. Usted y yo caminamos espiritualmente vacíos, emocionalmente desequilibrados, muchas veces físicamente enfermos. Cuando Jesucristo viene a tomar una vida, el propósito de Jesucristo, lo primero que hace Él es venir y traer orden y llenar lo que está vacío. La experiencia con Jesucristo tiene mucho que ver con la experiencia del Espíritu Santo cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Y es de esa manera como Dios nos encuentra a usted y a mí. Por eso, el encuentro con Jesucristo debe determinar en nosotros una experiencia perfecta de unidad. Y esa unidad, esa verdadera unidad con Dios, nos llevará a experimentar verdadera unidad con nuestros seres amados, con nuestros seres queridos y con aquellas personas que comparten nuestros pensamientos, que comparten nuestras ideas y que comparten en este sentido entonces nuestra fe. Por eso entonces vamos a la luz de la palabra de Dios a ir estudiando el material y vamos a empezar leyendo un hermoso pasaje de Mateo capítulo 18, versos 19 al 20. Dice la Biblia: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire qué importante lo que la Biblia nos enseña en las palabras de Jesús. Jesucristo está expresando de que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, es decir, tenemos en común un pensamiento y nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, ¿qué dice la Biblia? Dice que nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Pero lo primero que cada una de esas partes, antes de unirse en un mismo pensamiento, lo primero que debe hacer cada una de esas partes es estar en unidad con Dios. ¿Para qué? Para que surta efecto la respuesta de Dios y que ambas partes caminen conforme a la voluntad de Dios. Dice entonces la Biblia de que usted y yo obtenemos respuesta cuando estamos en unidad entre nosotros, pero aunque yo soy parte y el otro es parte también, es necesario que previamente hayamos tenido unidad con Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros no podemos caer en el error de pensar que porque nos reunimos un tiempo con diferentes familiares, amigos o aún en el ministerio, la iglesia, y empezamos a clamarle a Dios por algo, no significa de que 2, 3, 10 o 100, al estar orando por esa misma situación, vayamos entonces a tener respuesta de Dios. Es necesario que cada uno de esos corazones primero haya experimentado verdadera unidad con Dios. Usted y yo no somos nada ni nadie para engañar a Dios, y Dios conoce cuál es la verdad y cuál es la realidad de nuestro corazón. Por eso entonces, lo primero que debemos decir es que la unidad no depende nunca de lo numérico, pues lo importante en la unidad es la calidad y lo que esa calidad representa. Si usted observa bien el pasaje de Mateo 18 al 19-20, lo que él está diciendo ahí es: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo primero nos invita a tener unidad con Él, pero luego nos invita a tener unidad con otros, pero estando Él presente. Por eso es tan importante que las familias oren en unidad. Por eso es que es tan importante que las parejas tengan tiempos de oración. Por eso es tan importante que los padres les enseñen a sus hijos a través de tiempos de oración a buscar de Dios y aprender realmente a disfrutar
de la presencia maravillosa de Dios. Recuerde bien, la unidad no depende nunca de lo numérico, sino de la calidad y de lo que esa calidad representa. Es decir, ¿qué es lo que verdaderamente nos une? ¿Nos une que tenemos necesidades? ¿Nos une que nos hace falta algo? ¿Nos une que tenemos urgencia de respuesta? ¿O nos une el amor y el deseo de experimentar la presencia sobrenatural de Dios en nuestros corazones? De ahí que, por ejemplo, en las relaciones humanas sea tan común hoy en día que personas se unan el uno al otro porque sencillamente estaban solos y se sentían un poco deprimidos y se sentían tristes porque sentían que se les estaba pasando el tiempo. Pero si usted observa bien, no los une el amor, no los une la entrega, no los une el compromiso, los une la necesidad. Y en esa unidad entonces no hay calidad. Hay más bien una condición de dependencia, hay más bien un deseo de venir y suplir mis propias necesidades a costas, ¿sí? Aún de que el otro pueda ser infeliz o de que el otro pueda terminar mal en esta relación. Entonces, observemos que la unidad no se da con alianzas humanas, sino que la verdadera unidad se da con el poder de Dios. Y esto es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo 18, en el pasaje que acabamos de leer, lo que Jesucristo recalca y dice es, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Y ahí es donde está realmente el meollo del asunto. Ahí es donde está realmente la condición primera que muchas veces evita que usted y yo experimentemos la respuesta sobrenatural de Dios. Nos cuesta ponernos de acuerdo. Aun cuando éramos niños y teníamos hermanos, nos costaba ponernos de acuerdo con nuestro hermano en quién dormirá en el camarote arriba y quién dormirá abajo, en quién se sentará en esta silla, en quién se irá con papá o con mamá, o a quién le voy a tomar la mano yo. Nos costaba y nos sigue costando todavía ponernos de acuerdo entre nosotros. No se trata, vuelvo y le digo, de que usted y yo nos reunamos, levantemos las manos, gritemos, digamos aleluya, amén, y ven Señor y trae respuesta. Y sí, 100, 200, 500 almas clamándole a Dios por lo mismo, pero esa actitud entonces no es suficiente si los corazones primero realmente no se han puesto de acuerdo. A veces parece más un movimiento de masas, un movimiento de emociones, un movimiento de jugar más con las pasiones de las personas que realmente una negación y con humildad aceptar de corazón que nos falta ponernos de acuerdo. Por eso yo lo voy a invitar a usted a que en su estudio personal usted realice la tarea de leer el Evangelio de San Juan, todo el capítulo 17. Va a leer del 1 al 6 y va a marcar los puntos que a usted le llaman la atención, lo que más le genera duda, inquietud o que más mensaje trae a su espíritu y a su alma. Luego va a leer del 7 al 13 y a partir de ahí entonces va a empezar a construir conclusiones de lo que Dios te está enseñando acerca de lo que es la verdadera unidad. Y después vas a leer del 14 al 21 y aquí es donde vas a encontrar la aplicación a tu vida. De modo pues que del 22 al 26 vamos a cerrar esa lectura con un pasaje maravilloso donde Jesús termina diciendo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Lo que nos tiene que mover a usted y a mí a buscar de Dios es el amor que Él tiene por nosotros y el amor que Él quiere que desarrollemos por Él. Recuerde algo, en el seminario anterior del día martes hablábamos acerca de las bendiciones de Dios o el Dios de las bendiciones. Muchas veces buscamos más las bendiciones de Dios y no al Dios que bendice. Cuando Abraham entendió el llamado que Dios le hacía, entendió que su comunión era con Dios, entendió que su unidad verdadera era con Dios. Y su vida fue transformada y Abraham fue llevado a experimentar gozo y libertad. Abraham fue llevado a experimentar verdadera prosperidad desde el punto de vista espiritual, emocional y como resultado entonces físico y material. Por eso, en el tema de la unidad,
Vamos a entender cuáles son algunos pasos para vivir y experimentar verdadera unidad a partir de unas preguntas y unos versículos que vamos a estar reflexionando. Prestemos atención entonces. La primera pregunta que vamos a hacer es, ¿por qué es necesaria la unidad? Y la Biblia nos enseña en Juan capítulo 17, verso 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué es necesaria la unidad? Porque esa es la oración permanente del Hijo al Padre. Y porque al mismo tiempo, al ser una oración, es la voluntad de Dios para con usted y conmigo. Así como Él, Jesucristo, tuvo unidad con el Padre, siendo el Hijo de Dios, siendo el divino y enviado Hijo de Dios, así como Él necesitó experimentar unidad con el Padre, Él hoy nos invita a usted y a mí para que también experimentemos esa unidad, pero que esa unidad sea motivada por el amor, por la entrega, por la disposición, por la negación del yo, no por venir a establecer condiciones a Dios, no porque, Señor, es que si tú no me respondes, no. A Jesucristo no lo movía eso. A Jesucristo lo movía el saber que su Padre estaba siendo glorificado. Entonces, ¿por qué es necesaria la unidad? La unidad en nuestra vida. Porque es la oración que Jesús hace y al mismo tiempo porque es la voluntad de Dios. Él desea que estemos primero en unidad con Él para que el resultado, fruto de esa unidad, usted y yo podamos enfrentar los más grandes desafíos. ¿Cuándo se debe dar la unidad? Y la Biblia nos enseña en Juan capítulo 17, verso 17-18, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fijémonos que en todos los momentos y en todas las etapas, desde que empezamos a planear, empezamos a organizar un proyecto, empezamos la supervisión, empezamos la acción y entonces nos ponemos en marcha para conquistar y nos ponemos en marcha para cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Siempre entonces tendremos que perseverar en algo, en la unidad. Jesucristo a usted y a mí nos llamó con el único fin de enviarnos al mundo para ser respuesta al hombre de hoy. Entonces, ¿cuándo tiene que darse la unidad? Cuando usted y yo somos llamados. Usted y yo fuimos llamados para triunfar. Usted y yo fuimos llamados para triunfar por encima de la pobreza, por encima de la escasez, por encima de la depresión, por encima de la enfermedad de este siglo. La vanidad que el hombre de hoy vive, la soberbia que el hombre de hoy vive, es la que destruye realmente el alma. El creer que puede vivir su vida distanciado y separado de Dios. El hombre de hoy vive creyendo que puede vivir su vida cerrándole la puerta a Dios. Por eso entonces, ¿cuándo se debe dar la unidad? Cuando usted y yo empezamos a conquistar las metas y los propósitos de nuestra vida. Siempre debemos perseverar en tener unidad con Dios. Y esto también usted entonces lo aplicará en su vida de hogar, en su vida de familia, en su vida de empresa. Otro punto que tiene relación con la unidad es quién debe vivir la unidad. Y Juan capítulo 15, verso 4 nos enseña, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Observemos bien, la unidad la deben vivir los pámpanos unidos con base en la vid. Por eso el fundamento de la unidad es permanecer siempre en la vid. Usted y yo debemos aprender a permanecer en la vid. ¿Y quién es la vid? Es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. En la medida en que usted y yo estemos conectados con Él, con ellos son la vid, de ellos es que viene nuestro alimento, de ellos es quien viene nuestra fuerza, de ellos es de donde viene nuestra esperanza. Es a ellos a quien nosotros hemos creído. Por eso es tan importante que entendamos quién debe vivir la unidad. La debemos vivir usted y yo. Debemos aprender a permanecer en Él. Él nos dice, permanecer en mí y yo
en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid. ¿Por qué? Porque de la vid es que toma todos los nutrientes necesarios para dar el fruto que espera dar. Otro punto en relación con la unidad es dónde se cultiva la unidad. Y la Biblia nos dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Observemos bien, dentro del cuerpo de Cristo y de la familia donde usted y yo hemos nacido espiritualmente, es de ahí entonces de donde nace y se cultiva todo este tema de la unidad. Por eso la unidad está íntimamente ligada con la identidad que tenemos con Dios y con el ministerio al que Dios nos ha llamado a pertenecer. Cuando yo tengo definida entonces mi identidad con Jesucristo, tendré entonces también, por consiguiente, definida mi identidad con la familia en la que Dios me ha puesto. Muchos hijos de Dios, lastimosamente, corren de iglesia en iglesia, de comunidad en comunidad, y entonces tú les preguntas, bueno, ¿y por qué pasaste de una a la otra? No, es que en la primera no me llevaba bien con algunos amigos de la célula. Bueno, ¿y por qué te cambiaste? No, porque es que en una ocasión tuvimos pues una diferencia con el pastor, con el líder. Bueno, ¿y ahora por qué estás aquí? No, la verdad es que ahí se siente realmente la presencia de Dios. Bueno, quiero decirte algo, nunca vas a llevar fruto. Porque mientras tú no estés conectado a la vid, mientras tú no estés dispuesto a someter tu ego, tu orgullo, a someter tu soberbia, lo más seguro es que no habrá ningún lugar adecuado, ideal y perfecto para ti, porque ningún lugar va entonces a cumplir tus expectativas, porque estás más preocupado poniendo la mirada en las personas, en los grupos, en las instituciones, que en el Dios que te ha llamado a conocerle y a servirle. Otro punto de la unidad es en torno a quién se da la unidad. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, dice, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿En torno a quién se da la unidad? En torno a la persona del Señor Jesucristo. Él es la vid verdadera y es en torno a Él, a esa persona a la que usted y yo hemos tomado la decisión de creer y seguir, a la persona de Cristo, entonces donde usted y yo empezamos a generar unidad. Pero lo mejor de esto es que fruto de esa unidad que tenemos con Jesucristo, nos es fácil también tener unidad en familia, unidad con el ministerio, con la iglesia, con la comunidad a la que Dios nos ha llamado a usted y a mí. No sé si usted ha notado que cada día, ¿cierto? Nacen nuevos ministerios, nuevas iglesias, se levantan nuevos hombres y nuevas mujeres de Dios que pues en ocasiones se llenan y se cargan de fama, se vuelven muy reconocidos. Y es en torno a estos hombres y a estas mujeres que Dios usa de múltiples formas, donde pueblos enteros se levantan para estar en unidad, perseguir un pensamiento y cumplir una misión a la que Dios les ha llamado. Pues bien, usted dirá, pero es que yo no soy eso. Yo solamente soy un hijo de Dios, creyente, que quiere aprender y quiere acercarse a Dios. Sí, pero usted también puede ser factor de cambio. Cuando usted experimenta entonces verdadera unidad con Jesucristo, tenga la plena seguridad que su vida se vuelve una evidencia para las personas que están a su alrededor. Y tarde o temprano esas personas van a venir a ti y te van a decir, oye, ¿sabes qué? Enséñame a orar. Enséñame a leer la Biblia, enséñame a estudiar la palabra de Dios. Quiero que me enseñes a buscar y a encontrar a Dios. Por eso, ahí es donde Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, pero dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Luego entonces será totalmente natural que luego de permanecer en unidad con Cristo, mi vida tenga que llevar fruto. El problema sería si yo no llevara fruto. El fruto entonces es una evidencia del tipo de unidad que yo tengo con Jesucristo. De nada me sirve a mí todos los días ir a la iglesia, aprender más Biblia,
llenarme más y más de la palabra de Dios si yo no estoy replicando y yo no estoy siendo testimonio y mi mensaje no está llegando a los oídos y a los corazones de personas que hoy a lo mejor están necesitando una voz de esperanza? Entonces, observe bien la importancia que esto tiene. Es muy importante que usted entienda que es necesario llevar fruto. Es necesario que a partir de hoy usted tome la decisión de decirle al Señor: ¿sabes qué, Dios? Hazme a mí un instrumento. Yo quiero ser un instrumento. Recuerde, Dios siempre está preguntando: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y sabes qué le dice Isaías en el libro de Isaías a Dios? Heme aquí, envíame a mí. Por eso, el fruto que se refleja en la unidad y en la permanencia en Cristo tiene que ser representado en discípulos, en grupos de oración, en personas que conocen a Cristo por tu testimonio y por tu mensaje de salvación para ellos. Otro punto que tiene que ver con la unidad es: ¿para qué es la unidad? Juan 17:22 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La pregunta es: ¿para qué es la unidad? Para poder cumplir la gran comisión, para poder traer a las familias, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las comunidades, a los barrios, a las provincias, a las colonias, a cada lugar, a cada rincón del planeta, traer la primavera del Espíritu Santo. A mi vida, a mi familia, a mi ciudad, a mi país, al mundo entero, que sea expuesta la vida y la persona maravillosa del Espíritu Santo. Que el hombre y la mujer que hoy tiene sus oídos tapados, sordos, sus ojos ciegos, cegados, enceguecidos, ellos reconozcan que el Espíritu Santo es el único que puede producir en ellos la vida que no tienen. Por eso, hijos de Dios, es bien importante que usted y yo entendamos que la unidad es para que la gloria que Jesucristo recibió del Padre, Él nos la entrega a nosotros. Y esa gloria, que es el Espíritu Santo, sea entonces puesta en acción. Recuerde esto: no es oración, es oración. Si a usted la oración no le lleva a la acción, entonces su oración no está siendo la adecuada. Hijos de Dios, otro tema que tiene que ver con la unidad es: ¿cuánto cuesta la unidad? Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 3 al 6: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuánto cuesta la unidad? A nosotros no nos cuesta nada, pero a Cristo sí le costó. Le costó su vida, le costó su sangre derramada, le costó su cuerpo expuesto y clavado en una cruz. Pero sí nos toca a usted y a mí asumir la responsabilidad de perseverar en esa unidad. Y tenemos que aprender cada día a permanecer en Él, a vivir en Él, a confiar en Él, a conocerlo a Él. Y fruto de esa unidad, nuestra vida entonces será lumbrera para las vidas de los que hoy se están perdiendo. Hijos de Dios, si dos de vosotros, dice la Biblia, se pusieren de acuerdo. Por eso, para terminar este tema, yo quiero hacer una aplicación a nuestra vida. Y quiero decirle que la unidad es y debe ser sobrenatural. Porque solamente viene de tener comunión con el Señor y de aprender a permanecer siempre en Él, pues Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. De modo que, así como la unidad entre el Hijo y el Padre viene de la permanencia en su relación, pues de igual manera, si cada uno de nosotros aprendemos a permanecer en Él, entonces viviremos y actuaremos siempre como uno solo, como fruto de la permanencia en Cristo. Quiero invitarle para que oremos, para que terminemos este tiempo diciéndole al Espíritu Santo,
enséñanos a vivir en verdadera unidad. Dígale al Espíritu Santo, yo sé que he recibido a Cristo en mi corazón. Un día te abrí, Jesús, las puertas de mi corazón y de mi vida, para que entraras en mí, para que hicieras de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pero entiendo también que en muchos momentos no he vivido y no he experimentado la verdadera unidad contigo. Por eso, Jesús, en esta noche quiero, antes que nada, pedirte perdón. Porque tal vez soy yo, ese instrumento que tiene todas las características para sonar adecuadamente y para dar ese dulce sonido necesario para que toda la orquesta suene en armonía. Pero tal vez en aspectos detallados de mi vida, yo he tomado la decisión de sonar como a mí me parece, y tal vez me he vuelto como lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como ese címbalo que retiñe o como metal que resuena. Y a lo mejor, al no vivir en unidad contigo, he venido a ser estorbo para muchos. A lo mejor mi vida no es un reflejo de tu amor. A lo mejor vivo señalando, vivo criticando, vivo razonando tu palabra. Y a veces me parece que tu voluntad está en desacuerdo conmigo, cuando soy yo quien debería someter mi mente a la revelación de tu palabra. Dígale al Espíritu Santo esta noche, Espíritu de Dios, solamente tú puedes mostrarme los pensamientos que hay en mi mente y en mi corazón, aun aquellos que son ocultos a mi propia conciencia, pero que están ahí. Y son esos pensamientos y son esos esquemas de los que hemos hablado en días anteriores, los que hoy me impiden realmente dejarme moldear, dejarme tratar y dejar que tú me des a mí la estructura espiritual que yo necesito para construir verdaderamente mi proyecto de vida espiritual. Diga al Espíritu Santo, tal vez mi pensamiento se parece mucho al pensamiento del mundo que dice que árbol torcido nunca se endereza. Tal vez yo soy de los que cree que para ti es imposible venir y cambiar mi vida. Pues dígale al Espíritu Santo entonces que hoy usted se dispone a vivir y a experimentar la llenura y la presencia de Él. Dígale al Espíritu Santo que hoy, a través de su palabra, Él hable a su vida. Dígale al Espíritu Santo hoy quiero poner mi vida en tus manos, porque mi deseo es vivir y experimentar verdadera unidad con Dios. Dígale, yo quiero ser uno con Él. Y yo quiero que mi vida sea una con Él para hacer luz, sal y levadura al mundo que hoy vive en tinieblas. Muchos piensan que vivir en unidad con Dios es llegar temprano a la iglesia y salir tarde. Ay, como mi familia no es cristiana, entonces ellos tienen que aguantarse que yo sea cristiano y los sermonee todos los días y les dé cantaleta todos los días. Pero a la luz de lo que hemos estudiado hoy, la verdad de todo esto es que usted y yo fuimos llamados a ser testimonio. Y el testimonio es aquel que es reflejo del amor profundo de Dios. De un amor que convence, no con palabras, sino con hechos. De un amor que transforma, no a la fuerza, sino con paciencia, con entrega, con disposición. Pídale a Dios en esta noche entonces, y a través de estos pasajes que hemos leído, que prepare su corazón y su vida para vivir la bendición de la unidad. Si usted sigue todavía cargando esquemas mentales en su vida, yo le puedo asegurar que nada de lo que hemos estudiado hoy aplica para usted. Porque mientras usted y yo no sometamos nuestra mente, nuestra razón y nuestra lógica a la revelación de la palabra de Dios, entonces nuestra mente será como un gran muro, como una gran muralla que impide que Dios haga la obra que se ha propuesto hacer. Hable con Dios entonces, estudie la Biblia
Le invito para que entonces en nuestro próximo seminario del martes 12 de marzo participe, invite a otros. Estaremos hablando acerca de los 4 retos para vivir sobrenaturalmente. Soy Marco Rengifo, somos bibliatogo.com y estamos aportando visión y fundamento para que todas las personas que quieren desarrollar su proyecto de vida espiritual lo hagan desde cero. Bendiciones y nos vemos en un próximo evento.